Se empieza a marcar un camino sobre la prohibición de acceso a las redes sociales y España ayer se sumó a la lista de otros países que tomaron la iniciativa. El pionero fue Australia, que empezó a hablar de esto en diciembre. Finalmente se aprobó, después se sumaron otros países como Dinamarca, pero ayer la noticia fue España, que finalmente va a pedir la prohibición, lo hizo expresamente su propio presidente, la prohibición el acceso de las redes sociales para los menores de 16 años, entendiendo el impacto que tienen las redes sociales en lo cognitivo, en lo social, en lo emocional, y por eso es tan importante también cómo este reflejo que se está dando en varios países empieza a tener relevancia. La palabra prohibición y la palabra control. Desde España lo comunicó el primer mandatario en una conferencia en la cual habló de otros temas, pero hizo hincapié en esta decisión de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. En cuarto lugar, España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital. Los términos, ¿no?, que utiliza en este discurso Pedro Sánchez para referirse a la peligrosidad, pues se habla de prohibición, pero el porqué de la prohibición es la peligrosidad de los contenidos a los cuales acceden chicos que a lo mejor todavía no están desarrollados para tener acceso a esas imágenes. Contenidos y hábitos, ¿no? De pasarse todo el día, y esto cómo puede afectar. De hecho, vamos a preguntárselo a un especialista, al doctor neurólogo infantil, Mauricio Pedersoli, que es médico del Hospital de Niños de La Plata, y además es un especialista que hace rato viene trabajando en esto, autor del libro Adictos en Pañales, que da cuenta precisamente de esta situación. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Una primera pregunta, cuando llega un adicto en pañales a consultorio, ¿cuáles son los síntomas que tiene? La verdad que para empezar con el tema, la verdad que es una problemática de salud pública fundamental, ¿no? Hay que ubicarlo dentro de los problemas como uno de los principales en la población general y en mi caso como me dedico a la parte pediátrica, tratar de destacar a esta temática como uno de los principales problemas de salud pública. Esto lo venimos investigando desde antes de la pandemia, obviamente con la pandemia esto se potencia, ¿no? De pacientes que consultaban en el consultorio por la imposibilidad de desarrollar sus pautas de maduración como el lenguaje, la interacción social, la atención, el sueño, y no encontramos un factor, digamos, del embarazo, del parto o postnatal que lo justificara, y sí encontramos la exposición precoz y muy prolongada a las pantallas desde edades inimaginables. Estamos hablando de bebés de 6 meses, durante meses o incluso años, enganchados a una tablet y posteriormente con la imposibilidad de desarrollar estas pautas de neurodesarrollo. Y lo más llamativo era que cuando uno no encontraba un factor, pero sí encontraba siempre lo mismo en la entrevista con los padres, simplemente les decía, apaguen los dispositivos, nos vemos en un mes, empiecen a interactuar, y los cambios eran milagrosos. Veíamos bebés, por eso adictos en pañales, que empezaban a mirar a los ojos, que empezaban a interactuar, que mejoraban el sueño. Era como si se les desbloqueaba el cerebro. Entonces, desde ese momento, incluso antes de la pandemia, me generó tanta curiosidad el tema que empecé a investigar y a tratar de concientizar en la población. De ahí que hay que festejar este tipo de medidas que ya, digamos, que tratan de poner un freno a un gran problema de salud pública, ¿no? Doctor, siempre se hace hincapié en la edad y últimamente estamos hablando de ese límite entre la primera infancia y la llegada de la adolescencia. Cuando hablamos de prohibición, ¿se puede separar entre el contenido que ven los chicos y el hábito? O sea, una cosa es usarlo y otra cosa es lo que ven. Sí, siempre aclarar que uno no está en contra de la tecnología, de hecho la tecnología salva vidas, ¿no? Pero acá siempre basarse en las recomendaciones médicas. Como es un problema de salud, hay que fijarse en lo que es la evidencia científica a nivel médico, que es lo que está escrito actualmente. La Asociación Española de Pediatría ya en 2024 se expide a partir del desastre que se veía en la salud mental y física de la población y dice, de 0 a 6 años no se puede, de 7 a 11, 12 años hasta 1 hora por día, y de 13 a 16
hasta 2 horas por día. Y si uno ve el promedio, independientemente del contenido, estamos más o menos en 8 horas por día los chicos. Entonces, independientemente de la opinión de cada uno, siempre intentar ubicar el tema en lo que es un problema de salud y a partir de ahí ver qué es lo que, digamos, la ciencia nos dice y nos están avisando ya desde hace mucho tiempo que no solo el contenido, sino la cantidad de horas de pantalla por día son muy perjudiciales porque modifican circuitos cerebrales que alteran significativamente la salud física y mental de la población. En mi caso, la población pediátrica, que es a la cual me dedico, ¿no? Ahora estamos ante una primera generación que, tomó la mamadera con una pantalla al lado. Cuando llegan a la pubertad, a la preadolescencia, ¿cómo funciona, digamos? ¿Qué les termina afectando? Lo pienso en términos educativos, la relación con los otros, digamos, ¿qué es todo lo que le afecta? Cuando uno ve las manifestaciones, desde el jardín hacia adelante, uno empieza a ver todos los retrasos del desarrollo, en la primaria los problemas de aprendizaje y la conducta, y el adolescente, cifras que se disparan en lo que es ansiedad, depresión e ideas suicidas, ¿no? Todo eso ya está estadísticamente comprobado, ¿no? Porque lo interesante de poder resaltar, independientemente que hay contenidos que pueden ser beneficiosos, de hecho yo como médico estudio de artículos muchas veces que los tengo que utilizar gracias a, digamos que los consigo a partir de lo que son la tecnología y demás, pero en los chicos, digamos, los dispositivos se armaron para captar su atención e impedir que puedan hacer cosas que son saludables en esa edad. Entonces, lo que más se ve son trastornos de salud mental, ansiedad, depresión e ideas suicidas. Y lo que más interesante es cuando uno apaga el dispositivo y le propone algo, porque uno no es solamente la restricción, porque a veces la palabra prohibición suena un poco chocante, es restringir a partir de evidencia científica y en el mismo movimiento ofrecerles un plan B, que es la interacción social, el juego, volver a mirarse cara a cara. Ya se sabe que todo este tipo de problemas surge porque los dispositivos le sacaron la interacción social, le aumentaron los trastornos del sueño, le multiplicaron el ciberbullying, y no solo eso, sino que los dispositivos tienen algoritmos que alimentan distintas curiosidades que pueden llevarlo a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, siempre partir de la base que este dispositivo, más allá de que pueda ser utilizado, si no tiene un manual de instrucciones adecuado, puede ser muy peligroso. Yo en el consultorio lo veo mucho en todas las edades, ¿no? Claro. Doctor, lo que podría ser entonces también recetar, la palabra prohibido es fuerte, ¿no? Pero recetar la prohibición del uso de los dispositivos podría ser de una familia que consulta por un nene que no se puede concentrar o que tiene reacciones, por lo menos, de distracción. ¿Usted podría recetar a lo mejor la anulación del uso de los dispositivos? Eso totalmente. O sea, dentro de las indicaciones uno ya el pediatra lo tiene que tener a mano. ¿Qué edad tiene? Tal edad. A tal edad se puede utilizar X cantidad de horas, ¿no? Como dijimos, menores de 6 no se puede, 1 hora entre 7 y 12 años y hasta 2 horas por día, evitarlo después de las 20 horas. Es una indicación médica. ¿Por qué motivo? Porque genera patología. No solo patología, muchas veces incluso hay sobrediagnóstico, muchas veces trastornos de conducta o trastornos de aprendizaje o distintos tipos de comportamientos, uno incluso se los diagnostica dentro de un manual de psiquiatría, en realidad son malos hábitos. O sea, hay un sobrediagnóstico también por malos hábitos, y dentro de esos malos hábitos, más allá de la alimentación, están también la sobreexposición a pantallas, ¿no? Por eso es fundamental poner esta restricción o regulación del uso de pantallas a partir de evidencia científica que ya se viene acumulando hace muchos años, sirva de puntapié inicial para volver a poner el tema en la mesa, porque todos los días, todo el tiempo, veo este tipo de consultas en nenes muy chicos. En los adolescentes también, porque es una edad a veces muy desprotegida, porque piensan que ya su cerebro está totalmente, digamos, maduro y ya se sabe que la mielinización o desarrollo termina a los 25 años, principalmente el lóbulo frontal que controla los impulsos, y hay que ayudarlos, ¿no? Claro. Hay una cosa interesante, que la prohibición que se está discutiendo en el mundo no es del uso de la pantalla, sino de acceso a redes, con lo cual pareciera que entre el diagnóstico médico y la respuesta política todavía hay una brecha enorme para resolver ahí, pero bueno, al menos hay un sector de la dirigencia global que le está prestando atención al problema. Está debatiendo, y eso es importante. Doctor, gracias por esta consulta. Seguiremos trabajando el tema porque es importante por lo menos traerlo a la mesa y llevar a la reflexión, ¿no? La prohibición, claro, la cantidad de horas, el uso y qué ven los chicos cuando prenden el dispositivo. Muchas gracias.